días a todos. A los que estáis aquí no os voy a decir gracias por venir, a los visitantes o a los que vienen hoy, gracias sí, por venir. Y primero vamos a recordar, por favor, silenciar los móviles. Y bueno, entonces, dos cositas. Hoy tenemos ahora la conferencia de Isaac sobre la inteligencia intuitiva y luego vamos a tener a las 11:15 debates en equipo. Para esto vamos a poner ahora una hoja con la distribución de equipos. Tenéis, hay 5 equipos. Cada equipo tiene un coordinador que está indicado en la hoja, con su consentimiento, Y entonces están los nombres de las personas que van en esos equipos. O sea que os ubicáis con el coordinador y ya encontráis, luego buscáis un lugar, hay muchos lugares, muchos espacios donde juntáis unas sillas y os dedicáis. Con el programa tenéis también la hoja de la guía de preguntas para el equipo. Podéis debatir esas preguntas y si hay cosas adicionales, obviamente se puede hacer. Así que bueno, sin más, como ya andamos un poco pasados de tiempo por las dificultades técnicas, disculpad que había dificultades con el ordenador, y vamos a intentar apagar esta fila de luces y ya os dejo con Isaac. Bien, buenos días y disculpas por el retraso. Bien, dentro del programa que se propuso para todos los que estamos participando como exponentes, a mí yo sugerí este tema, además que el tema de la inteligencia intuitiva es un tema, yo no creo que en 45 minutos o una hora, no quiero llegar a la hora, pero se pueda tocar como se pudiera hacer, sobre todo que en este momento la ciencia ha asumido una de las variantes que desde la tradición antigua se venía repitiendo, que es este tema de la inteligencia intuitiva. Ahora ya está, digamos, bendecida por una gran parte de científicos que se dedican, sobre todo neurólogos, y que se dedican al estudio de la inteligencia, y parece que se descubre el hilo negro en esta época, cuando Madame Blavatsky ya hablaba de eso en el siglo XIX. Bien, antes de iniciar, pues sí, siempre como estudiante de teosofía, pues me gusta aclarar, sobre todo para los nuevos, que hay varios ahorita acá, porque ayer vimos que había varias personas simpatizantes o visitantes, que en la sociedad teosófica tenemos si no la regla, el principio de la libertad de pensamiento. Es un elemento muy importante para todos nosotros, porque en ningún momento ni las charlas, ni los cursos, ni las propuestas que se hacen pretenden convertirlos, cambiarlos, dogmatizar, etc. O sea, en otras palabras, la versión que estoy presentando, como mis compañeros van a presentar las suyas, son exclusivamente nuestra responsabilidad, y por supuesto no hay ningún objetivo de que ustedes lo consideren como la última verdad. Somos solamente estudiantes, tampoco voy a dictar cátedra de este tema. Se hizo una investigación y más o menos nos hemos tratado de acercar a este factor que hoy estamos presentando para iniciar después de la intervención ayer de Ángel, la segunda intervención, que es la que tengo ahorita. Entonces, si algo no les gusta, pues no les gusta, no va a pasar nada. Definitivamente esa es la libertad que tenemos en la sociedad y es lo que hace especial a esta sociedad. Vamos a empezar por la primera. Me gusta esta declaración. A mí, a lo mejor ya la conocen muchos, pero a mí me interesa mucho dejarla al principio de esta presentación. ¿En qué consiste la verdad? Dice Madame Blavatsky, publicado en los Estudios Teosóficos, serie 3, número 1. La adhesión incondicional a la verdad es el credo del teósofo,
y rendir culto a toda verdad es su ritual. Y esto hay que llevarlo hasta el extremo, sacrificarse uno mismo y sus propios intereses por esta causa. Eso lo tendríamos que tener muy claro, todos los estudiantes de teosofía. No somos teósofos, yo al menos no me considero, porque la gran cantidad de cosas que hay que transformar para poder ser un teósofo. Pero queremos acercarnos, y uno de los elementos muy importantes es el tema de la verdad. Todos los miembros de la sociedad teosófica están ligados entre sí por una aspiración única: la investigación de la verdad donde quiera que se halle. Estudiar, adquirir, trabajar con ahínco para llegar a la intuición verdadera. Esto es la percepción clara y directa de la verdad. Y aquí ya entra el factor intuición. He aquí el constante afán del teósofo. De ahí el lema adoptado por la sociedad teosófica: Satta Satya Nasta Paro Dharma. No hay religión más elevada que la verdad. Con esta declaración, que a mí me parece muy importante, y creo que a todos, sobre todo a los miembros, esperamos que también a los simpatizantes, el tema de la verdad es el tema que siempre está flotando en todas nuestras conciencias cuando hacemos nuestros estudios, y sobre todo que intentamos ponerlo en práctica. Y si algo nos puede definir es esta búsqueda incesante y el deseo de compartirlo también cuando hemos, vamos a decir, tenido un pequeño vislumbre. Ani Besant insiste en el ejercicio de la veracidad nuevamente, en el pensamiento, en la palabra y en la obra. Va despertando poco a poco la espiritual intuición que rasga las ilusionantes velos del mundo. El incesante, vamos a decir, ejercicio, práctica, vivencia de elemento verdad. Y es cierto, todos podemos decir que tenemos una percepción de la verdad acorde a nuestra madurez. No vamos a verlo todos igual. En alguna variante hay diferencias de percepción en esa verdad única, y que queremos acercarnos cada vez a aquella que es realmente común para todos. Porque si para mí una verdad es llevar a cabo ciertas acciones, probablemente para otra persona no la veamos así. Aquí también entrará después el ejercicio de lo que es el intelecto y lo que es la inteligencia. Vamos a hacer esa diferenciación porque está muy frecuente, gracias. Está muy comúnmente manejada entre nosotros, y muchos asumen que intelecto y inteligencia se habla de lo mismo. Nunca fue intención de los ocultistas esconder realmente a los estudiantes decididos y ansiosos lo que habían estado escribiendo, sino más bien guardar su información por razones de seguridad en una caja fuerte bien segura, cuya llave es la intuición. Todos lo sabemos muy bien. El intelecto, que es el que más utilizamos, yo no digo que muchos de ustedes también utilicen la inteligencia, pero el intelecto, que es la información, el conocimiento, el uso de la mente concreta, que ayer Ángel estuvo insistiendo en que, aliada con Kama, con las emociones, nos causa, pues ese es el reto de equilibrar, es el manejo que tenemos en nuestra vida diaria, en nuestras prácticas comunes. Y ese intelecto, o esa mente concreta, realmente influida por la parte cámica o la parte emocional, las pasiones, las debilidades, distorsionan la percepción de esa verdad única que todos deberíamos, vamos a decir, poder percibir. Y la insistencia en esta carta 45 del maestro K.H. Asinet de que la intuición es lo que puede evitar que esa mitad, se trata de armonizar. Necesitamos una estructura egoica personal para movernos en el mundo, para desarrollarnos, para ser verdaderamente seres humanos, porque es así. Primero, aparentemente, vamos desarrollando desde pequeños hasta llegar a la cierta edad, no sé, de 30, 35, vamos acumulando información, nos vamos preparando, vamos experimentando, y sorpresivamente, para poder tener acceso a este conocimiento nos tenemos que vaciar. Uno dice, bueno, y todo lo que hice fue para vaciarme y para decir, no, todo lo que hice tuvo una razón de ser, cimentó una estructura, la estructura egoica.
La estructura egoica personal la necesitamos, no es el enemigo. Es el instrumento para estar en este plano, para tener experiencias, para crecer. Y debemos por eso tenerla bajo nuestro control, no ella bajo su control, que es lo que normalmente ocurre. El verdadero conocimiento no es un estado mental, sino espiritual, que implica unión con el conocedor y lo conocido, dice el maestro Karachi. Trata de entender no con la predispuesta mente occidental, sino con el espíritu de intuición y verdad. Vuelve a insistir el maestro Karachi. Deja que tu alma elabore sus intuiciones. Aquí el maestro Serapis. O sea, ya aquí con esta pauta podemos entender de que las intuiciones no vienen de la mente concreta, vienen del alma. Y por supuesto, siempre en las clasificaciones que se hacen, ya partiendo desde Madame Blavatsky para la constitución del ser humano, siempre ha habido pues una serie de, vamos a decir así, versiones diferentes que a veces nos confunden. Ayer se habló también de la mente concreta y de la mente superior, o sea, es la misma mente, solo que un aspecto de ella se inclina hacia la parte pasional, hacia la parte animal, y la otra está más enfocada hacia lo superior. Esa es como una energía, porque en realidad no es un cuerpo, es una energía que tiene esa tendencia a inclinarse hacia aspectos inferiores y hacia aspectos superiores. ¿Y eso quién lo produjo? Nosotros en vidas anteriores. Ustedes y yo somos el producto de un largo periplo en donde nuestra alma ha experimentado muchísimas oportunidades de crecimiento o de decrecimiento, depende de cada alma. Y ahí se fue cimentando esta clase de mente que ahora heredamos como una tendencia, como una escándala, como dicen los hindúes. Heredamos las tendencias y construimos esta personalidad producto de todas esas vidas, o por lo menos de la anterior, con algunos remanentes de otras. No es que ya hayamos entrado a este plano con esta mente dual, en que ya viene muy, por un lado, inclinada hacia lo animal, a lo pasional, y una parte pequeña o grande hacia lo superior. Eso lo hemos elaborado ustedes y yo, como ayer mismo también se insistió. Nosotros pavimentamos nuestro camino hacia el Devachan o hacia la Vichy, o sea, hacia el cielo o hacia el infierno. Nadie nos castiga, nos castigamos nosotros. Somos los propios coautores de nuestro destino. Yo encontré aquí una referencia sobre el ojo de Dharma, el ojo interno o espiritual, el ojo que dispone el adepto, del que dispone el adepto más elevado, el Mahatma. El ojo abierto de Dharma es la facultad de la intuición espiritual, por cuyo medio se obtiene el conocimiento directo y seguro, una facultad íntimamente relacionada con el tercer ojo. ¿Ustedes se acuerdan del tema del tercer ojo? De un antiguo autor, Lobsang Rampa, ¿se acuerdan? Que fue famoso en una época. ¿Sí? Bueno, había mucha fantasía, que finalmente Lobsang Rampa no era el tal tibetano, budista monje, era más bien un personaje que escribía un tipo de novela, pero por ahí la curiosidad, a mí al menos en los 11 o 12 o 13 años me empezó a venir por una pequeña obra como esa. Creo que muchos de nosotros nos acercamos por esa curiosidad de estas obras. Y aquí la aclaración de Madame Blavatsky, que me parece importante para definir las cosas. La razón oscila entre la justicia y la injusticia, entre una polaridad. Pero la inteligencia, su intuición es superior es la clara visión. Ya utiliza Madame Blavatsky desde el siglo XIX inteligencia e intuición, lo que recientemente unos autores, y ahorita lo mencionaré más adelante, el señor Malcolm Gladwell, definió la inteligencia e intuición. Él la define como, por lo tanto, también tenemos la capacidad para determinar lo que es más importante en poquísimo tiempo, incluso en abrir y cerrar los ojos. A esta capacidad Malcolm Gladwell le denominó inteligencia intuitiva. La inteligencia intuitiva de la que Madame Blavatsky hablaba desde el siglo XIX, ahora parece que está tomando auge y está siendo reconocida, o por lo menos cada vez hay más aceptación de la comunidad científica. Pero volvamos al tema de la razón, que oscila entre la justicia y la injusticia. Cuando hablamos de justicia y injusticia hablamos de dualidad, hablamos de polaridades.
Entonces, ahí entra nuestra mente. Es el intelecto, aún todavía sin la intervención de la inteligencia. Una aclaración para el tema del intelecto y de la inteligencia. El intelecto puede examinar algo parte por parte. Tiene una visión estática que divide cada movimiento en un cierto número de vistas fijas. La inteligencia, sin embargo, tiene una visión dinámica y puede abarcar varias cosas a la vez. Puede comprender el movimiento, percibir el todo y por lo tanto un lugar apropiado de cada parte. Una fractura y la otra tiene una visión completa. Yo encontré en una obra pequeña del señor, se llama Budismo Zen y Psicoanálisis, del señor Erich Fromm, que se las recomiendo, lo edita Fondo de Cultura Económica, pero está muy interesante porque hace una comparación Suzuki, que es el coautor de la parte del budismo Zen, con Erich Fromm, que fue el de la parte de la psicología. Hace una comparación Suzuki para dar a entender cómo es ese intelecto y cómo es esa inteligencia. Y sacan dos poemas. Uno de los poemas era de Tennyson. Ustedes han oído hablar de este autor, creo que es inglés, si no me equivoco. Y él habla de una flor. Durante toda la poesía, no la voy a describir, solamente la esencia de la poesía, él describe una flor que encuentra en el camino, la ve muy bella, la toma, la arranca y empieza a tratar de desentrañar los secretos que tiene la flor, desmenuzándola. Todo el poema trata de eso. Y es poético, o sea, es muy interesante la manera en que lo presenta. Y la comparación que hace Suzuki es otra. El monje que va por el camino encuentra la flor, pero ve el entorno en que está la flor, el paisaje, las condiciones de humedad, cómo está embelleciendo todo. Y esa es la diferencia entre intelecto y inteligencia. Creo que queda claro. Uno tiene que arrancar, y esa es nuestra manía occidental, de dividir, fracturar, romper, tener todo, analizar en los laboratorios. Pero el otro ve que esa parte está en su correcto lugar y ve la visión completa. Esa es la gran diferencia de los dos aspectos. Por supuesto, si pudiéramos ver el intelecto con inteligencia sería maravilloso. Pero intelecto, ¿cuántos de nosotros o cuánta gente tiene una gran cantidad de información, es erudita, pero es capaz de llevar a cabo cualquier villanía el día que se le ocurre? O es más, con el conocimiento puede llevar a cabo más cosas que no nos imaginamos. Como ha ocurrido, no tiene muchos años, cuando vino este debacle económico. La gente que lo originó era gente muy preparada, muy desarrollada, salida de las mejores universidades. No fue gente ignorante ni gente que cometió errores. Gente que sabía qué iba a hacer usando un intelecto por la ambición tan grande que tenía. Ese es el peligro. El intelecto sin inteligencia nos acerca a la debacle humana, que es lo que ha ocurrido desde hace algunos milenios por esa ambición tan grande que tiene el intelecto aliada con ese animal que es la parte inferior de la estructura personal. Aquí hay una definición de intuición que viene en el glosario teosófico para que los que quieran buscarla también la pueden encontrar. Es el conocimiento superior, real y objetivo. Por cierto, por decirlo así, una especie de visión directa con los ojos del alma, en virtud de la cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o verdad, sin el auxilio de la razón. ¿Sí? Insistimos, no hay la razón, no interviene la razón. Todos los que han tenido alguna vez una intuición saben que fue ¿qué? Instantáneo. Aunque hay una forma de intuición lenta, y ahorita veremos algo de ello. Eso más bien es la intuición que viene al que se inspira, ¿no? A un artista o a un investigador que va poco a poco entrando el concepto, va descubriendo poco a poco a través de una serie de acciones que va llevando a cabo, sobre todo de percepción e imaginación. Como si se tratara de un objeto material colocado entre nuestra vista. La intuición corresponde a las facultades de la mente superior y es el infalible guía del vidente. Yo recuerdo muchas veces cuando se estudiaba la doctrina secreta, en un principio,
unos años, cuando estuve en Adyar, en los años 80, tuve yo un accidente allá y tuve que estar más o menos un mes en cama cuidando esta parte del cerebro porque la tenía muy débil. Si me levantaba y no la mantenía de lado, empezaba yo a ver de color y me daban ganas de devolver. Entonces me recomendaba el médico que estuviera en cama más o menos 20 días sin mover la cabeza. Y pues no me quedó otra que ponerme a leer la doctrina secreta porque no había otra cosa. Entonces fue cama manas. Y yo recuerdo que después de estar, me metí con la antropogénesis, pues dije, la cosmogénesis, todavía le leía yo ahí el viento muy fuerte. Y me acuerdo que la leí y la volví a leer, en un mes pues tiene uno casi para leerla y volver a regresarse, una o dos veces. Y recuerdo que al final, cuando ya me empezaba a recuperar, hablando con Rada Gurmier, la anterior presidente, yo le decía, oiga señora, como que algo pasa cuando uno lee esa obra. Como no había otra cosa que hacer y yo estaba solo en una habitación ahí en el Bitter Chamber, pues como que estaba concentrado en eso, no me llevaban la comida, se iban y me llevaban la comida y yo nada más leyendo todo el tiempo. Había como una sensibilidad que yo notaba que no tenía cuando empecé a leer la obra. Y me dice Rada, sí, esa obra despierta eso si tú te empeñas y te cierras a eso y te concentras en eso y tu vida está girando alrededor de la temática oculta. O sea, la obra tiene ese poder. Y ese poder porque uno trata de entender. Entonces la mente empieza a escudriñar a través de las líneas del conocimiento. Este ejemplo a mí en lo particular me mostró que para estudiar la doctrina secreta o cualquier obra de la línea ocultista, uno no solamente debe leer como el intelectual. Uno debe ¿qué? Vivir. Si mi forma de vida no va en paralelo al intento que yo tengo por el conocimiento verdadero, la sabiduría, es una poca coherencia entre lo que deseo por un lado y mi vida personal por otro. Por eso a muchos estudiantes nos cuesta encontrar y penetrar en esas líneas. Porque si mi vida en lo personal sigue siendo no mala ni buena, pero simplemente distraída, que es lo que a mí en lo personal me afecta mucho, me distraigo demasiado, me descentro mucho. Pero por otro lado le dedico 1 o 2 horas cada día al estudio, pues sí, puede que avance, pero muy poco comparado si yo tratara de que mi vida diaria la equilibrara y pudiera acercarme a ese estudio en una forma práctica. Esa es la forma, como decía Pablo Sender, poner en práctica el conocimiento es llevar una vida equilibrada en relación a ese conocimiento que está uno hurgando. No se trata de, otro ejemplo que ponía también Juan Viña, ¿no? Tú tienes un pie en una barca y el otro en la otra. Y algún día estás haciendo malabares, pero te vas a caer, porque no puedes mantener eso todo el tiempo. O estás en una, o estás en la otra. Tampoco quiero ponerlo esto como un reto inaccesible para el estudio de la tradición oculta. No se trata de ser ni santurrones, ni ser buenitos, como en la sociedad a veces nos quiere, o no sé, realmente abandonar nuestra vida personal y volver casi una vida monacal. No, se trata de ser seres humanos, y el ser humano tiene luz y oscuridad, pero trata de equilibrarla. Esa es la clave, desde el punto de vista que lo ven. La definición que da la ciencia es un poquito más adelgazada, más light. La intuición se define como aquella habilidad para conocer, entender o percibir algún aspecto interesante de la realidad de forma clara, aún sin intervención de nuestro escrutinio racional. Ya se atreve a decirlo, que ya para mí es una gran ventaja, porque antes, no sé, unos 5 años o 7, la intuición seguía siendo una cosa de fantasía, de los cubrosos, esos místicos que vienen después de ir a hacer un viaje a la India, o sea, todo era tratada como una forma fantástica. Pues sí, nos puede ayudar porque ya se está adentrando, pero aún así todavía le queda un largo camino porque no toda la comunidad lo está aceptando de entrada. Según el códice, el catecismo búdico de Alcott, la intuición es superior a la razón para percibir la suprema verdad.
Es un estado mental del que cualquier verdad deseada es instantáneamente comprendida. Creo que la intuición en general a nosotros nos llega a través de esa rapidez. Eso es como un rayo. Y dices, me di dado cuenta. Siempre pensé que no había la intervención de la razón o del intelecto. Creo que hay una parte, es mi opinión, que el intelecto como que tiene cierta información que no la entiende, porque está como fracturada, ¿no? Conozco un poco de acá, conozco un poco de acá y conozco un poco de allá. ¿Qué hace la intuición? Lo junta, le da su lugar a todo y dice, es esto. ¿Qué es lo que se acuerdan? Dijo creo que Arquímedes, ¿no? Cuando se sumió en la tina esa de agua, salió el agua y le vino el flash de todo cuerpo sumergido en el agua, recibe un impulso de abajo hacia arriba en función del peso que hace un registro. O sea, descubre una ley, ¿no? Pero fue en un momento así, un momento en que probablemente después de estar estudiando o tratando de investigar, se junta todo, que es lo que hace la intuición, y como dicen en Luz en el Sendero, le da a cada cosa su lugar verdadero. Una de las cosas que tiene la inteligencia es que le da a cada cosa su lugar verdadero. No las divide, las reúne, tiene una visión holística. Y si tenemos por ahí partes de alguna cosa y no le encontramos sentido, si hubiera una intuición, esa parte junta todo y dice, es esto, Isaac, verlo de esta manera. Y es lo que le llamamos también en un momento dado creatividad. La creatividad está muy ligada a la intuición, pero no es lo mismo. Separen creatividad, separen a la intuición de la creatividad. Son dos elementos que no son lo mismo, no se pueden hablar de lo mismo. La intuición conectada con nuestra parte más profunda, a medida que está libre, que esta aflore a través de un proceso de crecimiento personal y una expansión de la conciencia, esto facilitará la atención a la intuición. Bueno, lo que acabo de mencionar en este momento. Einstein, a la hora de hacer ciencia, lo único valioso es la intuición. Esta declaración es también muy interesante. Dice, el punto culminante de los 300 años de persistentes investigaciones científicas realizadas por físicos eminentes como Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Arthur Eddington, Alan Watts, fue la percepción de que el conocimiento dualista es inadecuado. O sea, ya empezaba a notarse que el conocimiento dualista pues tiene un tope, nos lleva hacia un límite. Pero si no lo transitamos y pasamos ese puente, nos quedaremos con ese mundo dual, fracturado y dividido, del que sabemos muy bien ustedes y yo los conflictos que nos producen. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel serviente. Repito, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y olvida el regalo. ¿No les parece? Nos hemos olvidado del verdadero regalo y le rendimos pleitesía al sirviente. Y ese es un elemento que deberíamos, sobre todo en educación. El tema de la educación es un tema, bueno, tiene muchos, vamos a decir, muchas pestañas que tocar, porque el tema de la educación está muy ligada a la politización de la sociedad, para que la sociedad pues no despierte, siga siendo un niño, una niña que acepta mendrugos como los romanos, pan y circo, los entretengo, los mantengo dispersos, los divido. Eso sí, tenemos que obedecer, nos dan ahí nuestro plato de lentejas, ¿se acuerdan el ejemplo del Santo Grial o el plato de lentejas? Mientras hay un platito de lentejas, pues todo el mundo está contento tomándoselo calientitamente, ¿no? Pero cuando hablamos del Grial, pues no le gusta nada a los sistemas que nos rodean, porque es la búsqueda de nuestro verdadero sentido de vida y de la justicia, la verdad, el equilibrio, la armonía, el amor, la compasión. Eso no va. Eso no vende en esta época. Vende el sometimiento, la obediencia, y eso sí, consumir toda la basura que nos puedan dar, porque eso es parte del modelete que nos han planteado y que nosotros hemos caído de alguna forma. De alguna manera ustedes y yo estamos en esa mitad.
Nos tomamos de vez en cuando una cucharada del plato de lentejas, pero seguimos arañando y buscando el Santo Grial, como decía nuestra hermana en la mañana con la meditación. El Santo Grial somos nosotros, nuestro Dios interior, aquello que está en nosotros esperando algún día despertar. Y aunque para muchos suene muy fuerte eso de que somos dioses, pues no se pueden acallar las mismas creencias, aunque una cosa es la enseñanza y otra cosa es la estructura religiosa. La enseñanza me puede decir, vosotros sois el templo del Dios vivo, pero la estructura dice, no puedes ser tú el Dios vivo y un templo, porque no me conviene, porque ya te dejo de controlar, porque vas tú por tu desarrollo y dejo de tener importancia para ti. Entonces, hay un choque ahí entre ciertas enseñanzas cristianas con la estructura. Por eso esos temas nunca se tocan. No sé si se han fijado en los sermones de las iglesias, nunca yo he ido, por lo menos en los años que estuve yendo mucho tiempo, esas declaraciones, ¿no? Y casi siempre cuando se tocaban dicen, no, eso es un misterio. Ya sabemos el cuento del misterio, ¿no? Nadie sabe, nadie supo, mejor por ahí no le entramos. Tenemos a nuestra disposición dos modos básicos de percepción. El primero es el llamado conocimiento simbólico, abarcante, deductivo o dualista. Y el segundo puede ser definido como conocimiento íntimo, directo, no dual, intuitivo o al insight. Los símbolos existen a medio camino entre la realidad del cuerpo y la realidad del espíritu. Creo que todos hemos soñado en un momento dado, hemos tenido sueños muy complicados. ¿No les ha parecido alguna vez eso? El sueño el hacedor del sueño utiliza símbolos, 100%. Casi todos nuestros sueños tienen una cantidad de símbolos inmensos. Por supuesto, habría que ver la clasificación de los sueños, que son una gran cantidad, y no todos los sueños pues tienen el peso de los símbolos. Algunos son muy primitivos, ¿no? Se me acabo de dar una cena de esas así galopantes como nos llegamos a tener, pues vamos a soñar con marcianos y con cosas raras. Eso no nos los vamos a quitar, porque la digestión va a estar torpe con tantas cosas. Pero cuando son sueños que le llaman los grandes sueños, como le decía el doctor Jung, tienen un poder muy grande porque vienen de áreas muy profundas del alma y nos traen cierta información, si quieren verlo así, si sabemos decodificarlos. Y casi todos vienen en codificación simbólica. Yo cuando hablo de este tema me acuerdo de los jeroglíficos egipcios. No sé si fijan, los egipcios que hicieron, simbolizaron casi todo lo que veían para poder crear su propio, el idioma que es la base de símbolos, ¿no? Porque no es como el lenguaje que manejamos nosotros, que son formas simbólicas pero reducidas a grabados, ¿no? a pequeños símbolos vamos a decir, con un código común. Pero ahí está muy claro, ¿no? Ellos percibieron ese sueño llamado vida, porque esto es un sueño, y lo trasladaron a un símbolo. Son el lenguaje universal de la intuición que se nos presenta a través de la imaginación. Aquí el tema de la imaginación, yo le amenacé a Carmen, me voy a meter a la imaginación, porque a ella le toca a tocar el tema de la imaginación, pero bueno, no es solamente la mención. En realidad la imaginación es una de las herramientas importantes también para la intuición. Se encuentra en el camino a través de la secuencia de experiencias y percepciones que crea el impacto del aprendizaje que se necesita, a ser capturada por la imaginación y enfatizar una idea sobre de otra. O sea, la imaginación tiene una parte importante en la búsqueda de la intuición o vamos a decir, en el nacimiento de una intuición, sí. La imaginación interviene. El único tema de la imaginación es que también la imaginación tiene su lado oscuro. Muchos de nosotros vivimos perdidos en un mundo imaginativo, fantástico. Escapamos de la realidad cuando nos es demasiado dura la realidad. Entonces imaginamos mundos de Yuppie, no sé si les pasa ahí, se las pasa a la persona ahí imaginando que él ahí es el héroe y hace cosas, y cuando sale de ese mundo regresa y de repente pues dice, bueno, por lo menos lo que tardó me siento bien. ¿Qué es el cine? Una bella y fantástica mezcla de símbolos e imaginación para mantenernos capturados y así distraernos y olvidar lo que deberíamos enfrentar.
No está mal el cine ni ninguna otra de las diversiones. El tema es el exceso. El trabajo, si se vuelve excesivo, es también que un escape. Ya no hablemos ni de la comida, ni del alcohol o de las adicciones, etc. Son formas que tiene el individuo para escapar de una realidad que le es muy difícil enfrentar en muchos casos. El físico David Bohm, hablando con Krishnamurti, escribió, pues muy interesante este punto. La percepción última no se origina en el cerebro o en cualquier estructura material, aunque la estructura material sea necesaria para expresarla. El mecanismo sutil del conocimiento de la verdad no se origina en el cerebro. Que nos quede claro, la mente no está aquí. Si nos basamos en la literatura de los primeros años de la Sociedad Teosófica y de los escritos de Madame Blavatsky, la mente está ¿dónde? En esta zona, ¿no? La mente personal. Gira, si ustedes ven el ovoide que normalmente dibujaba o pintaba Lev Viter en sus obras, dibujaba un ovoide, bueno, hablaba de los cuerpos, del doble etérico o del cuerpo bioenergético, como también se le llama, o el aura. Colocaba en esta zona una parte de colores muy brillantes, amarillos y blancos, y después todos los colores grises hasta que se iban oscureciendo a las partes inferiores. Aunque la mente pudiera de alguna manera, para muchos, ser interpretada como dentro del cerebro, en realidad es el cerebro que se conecta con ese aspecto, con esa energía, y obtenemos la información. Cuando alguna parte del cerebro se estropea, pues esa parte ya no puede conectarse y perdemos capacidades para poder, vamos a decir, mantener esa comunicación con la mente. O sea, descartar la idea, porque ya la ciencia lo está haciendo. No se puede explicar ahora ya, en este momento, que la mente esté dentro del cerebro. La mente está fuera del cerebro. Eso implica decir que la percepción última acontece en la dimensión ultrasensorial, que es eterna. Todo conocimiento está estructurado en la conciencia. Así, la percepción última acontece cuando la conciencia universal baña las células cerebrales, que es lo mismo que estamos diciendo. Cuando esa conciencia que está en el exterior de nosotros se acerca a nuestro cerebro, podemos tener en nosotros esas experiencias que conocemos como superiores. La percepción confiere a la totalidad de la vida espontaneidad y acción correcta, que aflora o florece de manera intuitiva. En este punto, yo volveré a insistir sobre la inteligencia. Tiene una percepción directa y por tanto ve la naturaleza fundamental de todo. Ve la totalidad. Comprende la fuente de la cual provienen las expresiones de vida. Esa es la inteligencia, aliada con la intuición. O sea, podemos ver la totalidad de aquello. Volviendo al ejemplo de Tennyson y de Suzuki, o de Eric Fromm y Suzuki, sobre la flor, cuando es colocada y dejada en el campo donde pertenece, y cuando es sacada, arrancada. Si ustedes y yo vemos nuestra vida con el intelecto, ¿cómo la vamos a ver? Pues como eventos que han ocurrido en algunos momentos de la vida, pero que no tenemos ni idea por qué ocurrieron. Pero si lo vemos con la inteligencia, verán que todo fue como un puzzle, que se fue armando poco a poco, y que cada evento, por mínimo que tenía de importancia, ayudaba a comprender el todo que se estaba dando. Esa es la inteligencia, la intuición que nos daba a entender ciertas cosas. O sea, empezamos a percibir que nuestra vida, alguien la escribió, era un proyecto, un destino. Y uno se pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Ustedes? ¿Y yo? No. La personalidad no tiene intervención en eso. Simplemente es un receptor. Es el ser interior, ese Dios del que ayer se habló. El que de alguna manera tiene un proyecto para nosotros, un destino, si quieren verlo. Ayer decía Ángel, así de poquito tenemos de libre albedrío. ¿O no es así? Sí, no. Yo recuerdo cuando estudiaba un poco más el tema de la reencarnación, hay un autor, a veces me van los nombres ahora, antes no era tan fácil, me acordaba más, ahora ya no es tan fácil. Eso me desespera, pero bueno, que hablaba de que
nosotros tenemos entre un 75 y un 80% de la estructura de la personalidad formada por la vida anterior, nuestra estructura actual. Y que solamente entre un 10 o 20% viene de la herencia genética de la familia en donde yo nací, en el entorno social, etcétera, etcétera. Y que todo está determinado por el karma con el que llego. La familia está determinada, la pareja, por lo menos si me enamoro, también estará determinada, el entorno, la posición social. De eso ya conocemos bastante porque se ha estudiado mucho el tema del karma y la reencarnación. Pero en realidad hay un determinismo muy fuerte. Entonces, ¿cuál libre albedrío tenemos? ¿Creen que tienen libre albedrío? La misma ciencia dice ahora que casi siempre cuando la mente concreta toma decisiones que son un 10 o 15% se equivoca. Que todo viene de las profundidades y que casi siempre nos los hace creer a nosotros que somos los que tomamos la decisión. Ya está tomada anticipadamente ciertas decisiones en nuestra vida. Nomás esperan aflorar y que nosotros las usemos pensando que yo soy, ay, que mira qué inteligente soy. Si no, pamplina. En realidad tenemos, si no somos autoconscientes, si no estamos observándonos, si no practicamos la meditación y estamos trabajando en nuestra vida, pensamos que todo va a venir de nosotros y que somos algo magnífico cuando en realidad estamos siendo usados por algo que nos sobrepasa. No podemos negar que hay cierta capacidad de cambio. Los hindúes hablaban del nibriti. No, tienen ellos, no, es el nibriti y el marriti para que hacen entrada y salida. No, tienen un término para el karma fijo. Y tienen un término para el karma maleable. Hay una parte de la terminología hindú que habla del karma fijo, del que está, que es no nos libramos, pero es Rabaka karma, algo así. El karma maduro, sino para no dar el término sánscrito. Y hay un karma que se puede modificar. Un karma que si yo hago cambios en mi vida, neutralizo con las nuevas acciones esas acciones, esas energías que se iban a descargar. Esas sí puedo. ¿A qué grado? Probablemente como hombres comunes tenemos muy poca capacidad. Tenemos que estar más que atentos, observar, conscientes, sobre todo mucha autoconciencia, conocernos un poco más de lo que aparentemente pensamos que somos. Más que la máscara hay algo más que tenemos que conocer, o yo diría muchísimo más, pero vamos a empezar por un primer grado. O sea, somos una persona consciente y vivimos cada día en el presente hasta donde podemos, en un mindfulness práctico de cada momento. Podríamos decir que tenemos capacidades para alterar ciertas cosas, o evitar que se descarguen, ¿no? El mismo autor hablaba de que si yo soy capaz de hacer cambios muy drásticos, puedo posponer descargas hasta la siguiente vida. A ese poder tenemos en cierta manera. Obvio, estoy hablando de aquel karma que no es un karma maduro y que puede modificarse. Las dimensiones de la naturaleza son homogéneas, indiferenciadas y no dimensionales, inmensurables e infinitas, por eso son siempre holísticas. No hay límites para el aprendizaje político, económico, social. Es un aprendizaje creativo e innovador. Todo lo que envuelve la percepción directa es aprendizaje creativo. La percepción directa, con la inteligencia, no con el intelecto solamente. Imagínense el intelecto como un escalón. ¿Necesario? Sí, tenemos que tener cierta base de conocimiento. Pero después la inteligencia debe de ser desarrollada. Pero esa inteligencia no se desarrolla si no entra el conjunto del ser humano para trabajar y abrirla a esa inteligencia. Y eso habla de equilibrar nuestro cuerpo, sanar nuestra estructura, sobre todo la estructura psicológica, que es la que nos juega muy mal papel en nuestra vida. La estructura psicológica, cada vez que ustedes y yo vemos a una persona, primero no la vemos en el presente. Si ya la conocemos, nos retrae al pasado, a una información que tenemos guardada de ella. O sea, empezamos a prejuzgar, inmediatamente a valorarla con el pasado. Todavía no nos hemos acercado a ella. En caso de que fuera primera vez y la persona no nos agrada, también estamos hablando de ¿qué? De esa mente que enjuicia, que me gusta o no me gusta por alguna razón de la que tiene ese aspecto de ese sujeto, y ya estamos otra vez limitados al intelecto. Si realmente viéramos a la persona, la veríamos como es, sin cuestionarla, o sea, aceptando como es el entorno.
mueve la retroera en luz en el sendero. Dice, tú tienes que aceptar, dice, una mirada, unos ojos que ven y no sufren o no lloran, algo así va por ahí. Es aquella que ve la realidad como es y no sufre porque sea de una manera u otra. No quiere decir que no actuemos para ayudar, pero no sufrimos. La persona está equilibrada porque ve tanto lo muy bello como lo desagradable y sabe que es parte de este movimiento de la vida. Esa es una mente, una mirada, porque ahí habla de los ojos, de los oídos y de lo que hablamos cuando hablamos con los demás y podemos lastimar, ¿no? Y no puedes estar frente al maestro si tu palabra lastima todavía. Oye, perdón. Albert Einstein afirmó que precisamos de la observación y la comprensión es objetiva. Observación y percepción sin envoltura psicológica, sin cualquier tipo de reacción. A eso me refiero. Es la envoltura psicológica la que nos limita. Y casi siempre ustedes y yo percibimos a través de los filtros de la envoltura psicológica. ¿Ustedes creen que nos vemos tal como somos? ¿Qué piensan? No. El trasfondo psicológico distorsiona cuando vemos a alguien. Si lo viéramos tal como es, y lo viéramos tal como los ojos lo ven, o escucháramos tal como escuchan los oídos, o percibiéramos por el tacto las cosas, sin la intervención de la estructura psicológica, estaríamos más cerca del objetivo, o como dice acá, de la comprensión objetiva que dice Einstein. Pero en ese momento interviene la parte psicológica y distorsiona la mente. Reacción implica avalar, enjuiciar, cuando dice sin cualquier tipo de reacción. La reacción implica avalar, enjuiciar, condenar, comparar. Observación y percepción sin validación, sin pseudo observador, es un estado de totalidad de percepción y de totalidad de las respuestas. Y aquí el Buda dice, confía en tu intuición, en ella está tu sabiduría. No te engañes con tu mente ordinaria, en ella está el ego, o tu ego. Las percepciones nacen de la no dualidad. Las respuestas nacen de la espontaneidad. ¿Se acuerdan ustedes de esta alegoría, o no, más que alegoría, de este símbolo de la ave Kalahamsa? Sí. Que viene mencionada, ¿no? Que está, no sé si eso es también el uso del sendero o una voz del silencio, que dice que viaja en el ave de la vida, pero viaja porque las alas son la polaridad. Uno debe viajar en el centro de la polaridad. ¿Se acuerdan también ese dicho de que el sendero espiritual es como el filo de una navaja? Porque el filo de la navaja no hay polaridad. Estamos en el equilibrio, el camino medio del Buda. Inclinarnos a un lado o a otro es caer en la polaridad, en el desquiciamiento, en la caída hacia uno u otro aspecto. Entonces, mantenernos en ese equilibrio requiere una gran inteligencia y con un intelecto a nuestro servicio. Surge a partir de la observación, del autoconocimiento, el autoconocimiento y de la compasión. Despierta la percepción y la inteligencia. Repito, surgen a partir de la observación, pero una observación inteligente, sin ese trasfondo psicológico, del autoconocimiento, conoceros verdaderamente, aunque nos desagrade lo que vamos a encontrar tras la máscara, a pesar de que se nos caigan ahí todos nuestros sueños de grandeza cuando veamos que detrás de la máscara pues hay villanías y demasiadas cosas oscuras porque traemos un karma muy pesado. Es el primer paso más sincero que podemos dar para verdaderamente entrar en este sendero o algún día acercarnos al sendero. Conocernos es el sine qua non de nuestro trabajo personal en esa búsqueda de la verdad. Sin autoconocimiento nos engañamos. Por eso Krishnamurti lo hacía su columna principal, el autoconocimiento. Todo lo demás son sueños guajiros, como decimos, sueños fantásticos que nos planteamos y que de alguna manera... No, está bien, no necesito ahorita, no me pasa nada, gracias. Y que de alguna manera nos entretiene. Por eso no es tan fácil salir de esta dualidad, de estas polaridades.
por encarnaciones hemos creado o hemos formado un ego personal muy poderoso. Y él pues, se resiste a esto. Y siempre buscará salidas para que en último momento ver si puede salirse con la suya. Yo siempre recuerdo de estos personajes como el Maestro Jesús y el Buda. Incluso el Maestro Jesús pasó 40 días ¿qué le ocurrieron durante esos 40 días en el desierto? Si usamos la simbología de esa parte. Fue tentado, ¿no? Entonces quiere decir que él también tenía que miedos, su sombra. Y el Buda, aún bajo el árbol Bodhi, Mara lo provocó y lo tentó a ver si caía. O sea, ni Buda se salvaba. Esa parte está siempre con nosotros. Y es el gran maestro que nos busca obstáculos para que lo superemos y crezcamos. Pero tenemos que verlo así y no dejarnos poseer por ese aspecto. Eso está para nuestro servicio. Es parte de la personalidad, de ese animal que todos traemos. Pero le tememos, su poder de esa parte es el miedo y nos mantiene a raya a todos. Y por supuesto a veces nos posee. Y eso es lo que a veces nos avergüenza y nos cuesta trabajo asumir. Hemos hecho algunas acciones no de acuerdo a nuestro proyecto que pensábamos. Hemos caído en una debilidad y hemos hecho tonterías, algunas podemos calificar de graves, pero a veces en ese momento lo más difícil de todo no es tanto la acción, sino la autoculpabilidad a la que yo me estoy sometiendo con muchísimo tiempo. Eso es más degradante que la acción misma. La acción misma fue parte de vamos a decir, de un proceso de aprendizaje. Aquí vuelvo a recitar a Einstein. El ser humano es una parte del todo, llamado por nosotros universo, y una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Nuestra tarea debe ser el liberarnos de esa prisión del tiempo, del espacio y de la causalidad, ampliando nuestro círculo de compasión de todo, de modo de abarcar a toda criatura viva y a la totalidad de la naturaleza en su belleza. Viniendo de alguien como Einstein, pues nos sorprende. Por supuesto, esto no son declaraciones muy comunes de él, muy conocidas, porque pues, no van mucho con la visión mecanicista y materialista de la ciencia, sobre todo en el momento que Einstein estuvo trabajando en estos aspectos. Todos los valores éticos son esencialmente valores espirituales, proceden de la dimensión más allá de los sentidos de la personalidad, proceden de la totalidad. Ninguno de los principios que ustedes y yo practicamos o profesamos, principios elevados, nobles, vienen de la personalidad. A ella es lo que menos le interesa. Ella simplemente quiere su beneficio, obtener lo que necesita para sobrevivir y pasa de todos esos principios. Es la parte superior. Yo apenas tenía unos 2 o 3 días, atendí a una persona que tenía problemas, había arrastrado problemas por mucho tiempo y no podía salir de esa situación. Y me dice: Isaac, en un momento dado vi la situación, lo que me estaba perjudicando, lo que estaba produciendo, me estaba evitando que yo me realizara, etc. Por primera vez en 5 o 7 años, nunca lo había yo visto, ahora lo vi. Digo, ¿sabes qué? Eso no es de tu personalidad, ¿eso es de qué? De tu parte superior que te hizo ver la situación. Porque la personalidad jamás te iba a sacar de esa prisión. Ella quería que siguieras ahí. En realidad, a veces nosotros no queremos salir. No es tan fácil, ¿eh? A mí una vez ¿se acuerdan cuando en la película de Matrix le dan al personaje este que hace de que va a ser el héroe, la pastilla famosa, ¿sí? Una roja o una azul, no me acuerdo más o menos, si la vieron, ¿sí? Le dice, o la roja o la azul. Decide. Nadie va a decidir por ti. ¿Ustedes qué decidirían ahorita? No, es que estoy muy ocupado, es que pues, sí, hay cosas que tengo que hacer y pues todavía no tengo que vivir ciertas expectativas. No digo que sea fácil la toma de decisiones. Uno de los elementos que nos retienen mucho a la mayor parte de los estudiantes serios es ese titubeo a la hora de tomar una decisión y un compromiso profundo. Porque el ego sabe manejar, el ego personal sabe tentarnos para decir: tú estás muy ocupado, eres una persona muy importante,
y no puedes decidirte a dedicarte a esto. Hay cosas que yo no niego que tenemos compromisos en el mundo y hay que cumplirlos, eso no me estoy negando. Estoy negando a que hay un compromiso, hacer un compromiso verdadero con nuestra alma. Muchos de nosotros no nos atrevemos. ¿Por qué? Porque preferimos el plato de lentejas todavía. Y está bien, no vamos a decir que está mal, no está mal, o bien. Está como es así, por el proceso que todos estamos pasando. Pero no esperemos lo que a veces el ego dice. No, tú vas a lograr esto. O sea, plantearnos cosas cuando en realidad estamos negando nuestro proceso porque no queremos escuchar la voz, decía Krishnamurti, una voz que se oye. No la queremos oír. Y no la queremos oír porque nos subyuga todavía el poder de la personalidad. Y ponemos todos los pretextos que ustedes quieran. Y no hacemos caso a su llamado. Inventamos un pretexto y nos alejamos. Y la oportunidad se va. Y a veces las oportunidades no vuelven en una encarnación. En otras palabras, la práctica de la inteligencia nos lleva a un cambio. El despertar de esa inteligencia nos requiere un cambio en la percepción, el autoconocimiento y una serie de elementos que nos hacen mejores seres humanos, más nobles. Y ese es el compromiso, desde mi punto de vista, de todo estudiante buscador de la verdad. Porque la verdad no puede ser percibida sin intuición. Y la intuición no despertará si lo anterior no se está desarrollando. Ya para finalizar, son valores eternos participados por toda la humanidad. Sus leyes están basadas en una estructura de referencia del continuum mental no dual y no conceptual. Si el modo mental intuitivo es sustentado durante largo tiempo, existirán transferencias de energía de la conciencia universal hacia el objeto en el campo externo, que se mueve hacia el campo interno como conciencia pura. El cosmos social está en un potencial inferior de energía. Es dualista, causa miseria y lleva al hombre hacia la destrucción. La naturaleza, sin embargo, nos da la más elevada percepción, el continuum no dual y no conceptual. Nos confiere intuición y fluidez de percepción que nos llevan a la humanidad a la armonía. La existencia de la vida espiritual tiene que ver con la atención, la sensibilidad, la diligencia, la intuición, cualidades que nos tornarán más humanos y más libres. Muchas gracias.